una introducción de primeros auxilios, es el PAS, el llamado PAS, que ya saben ustedes qué significa: proteger, avisar, socorrer. Dentro de la palabra socorrer ya tenemos todo lo que es la evaluación primaria, tenemos nuestra evaluación secundaria, ¿verdad? Nuestra evaluación primaria, ¿se acuerdan? En la clase pasada hemos visto lo que es el CAB, que es compresiones a vía aérea y respiración, la conciencia que vamos, estos signos que vamos evaluando, ¿no? Conciencia, pulso, respiración, y rápidamente, pues si no hay pulso, no hay respiración, realizamos el RCP. Si tenemos pues el dispositivo del DEA, del desfibrilador, lo utilizamos, y ustedes ya saben que el DEA va a analizar el pulso y va a decirnos si es o no necesario pues la descarga. ¿Ok? Y siempre pues continuar con nuestro RCP. Ojo que tienen que estar siempre alertas, contando el tema del RCP. 30 compresiones, el ciclo es de 30, 2 respiraciones, pero si no desean hacer sus respiraciones, se acuerdan que eran de 100 a 120 por minuto. Si están 2, pueden turnarse, ¿no? Al costado de la víctima, nunca se olviden de eso, y lo mínimo son 2 minutos, evaluar cada 2 minutos, ¿ok? Si ya la persona despierta, recuerden que la vamos a poner en posición lateral de seguridad. Otra de las cositas que quería que recuerden justamente es: nosotros estamos evaluando, y les dije en la primera clase, nuestra evaluación, bueno, ya hicimos nuestro paso, estamos evaluando, siempre va a ser de cabeza a pies, pero vamos evaluando la zona más peligrosa, ¿no? Si de repente se desmayó y se golpeó justamente la base del cráneo o el cuello, entonces tenemos que ir evaluando vista, tacto, siempre atentos para ver si no hay una hemorragia, si no hay una herida que puede comprometer un poco más la vida, ¿no? Y después vamos bajando ya las extremidades. Y justamente ahí, en esta evaluación secundaria, es la que vamos a ver hoy, con el inicio de heridas y hemorragias. El tipo de heridas, las causas, por el tipo de objeto que produce estas heridas, ¿no? La clasificación, que pueden ser leves o graves, y cómo vamos a manejarlas. Y las hemorragias, pues también los tipos, ¿no? Vamos a ver desde la hemorragia venosa, la arterial, la capilar, la interna, la que se exterioriza, y pues el sangrado que siempre visualizamos, ¿no? Cuando nos cortamos o cuando nos hacemos una herida. Entonces, recuerden siempre eso, recuerden también definir qué es para ustedes primeros auxilios, ¿no? Son las técnicas, recuerden, básicas y sencillas que vamos a utilizar, ¿ok? Ustedes, pues, por ahí se acuerdan o su propia definición la tienen, escríbanla, porque recuerden que el estudio es constante, pero es de acuerdo a las palabras que uno mismo puede entender, ¿no? Siempre les digo así para que les sea más fácil. Y esto es más que todo teoría, pero yo sé que en la práctica ustedes lo están haciendo, ¿verdad? ¿Qué significa el PAS? Y ustedes están caminando por la calle, imagínense, bueno, yo que trabajo en seguridad y salud, en el trabajo ocupacional, siempre me estoy imaginando una situación de riesgo, ¿no? Estoy caminando y veo, a ver, si la persona pasó la pista y de repente vino el carro y a velocidad justo cambió la luz, pero la persona pues no se percató y la atropella. Entonces, ¿qué hago ahí, no? Rápidamente. Son cositas que a veces pues a uno ya con la práctica se le viene, o no sé, se le viene a la cabeza, ¿no? ¿Qué riesgos puedo encontrar hasta cuando camino al mercado? Entonces, el PAS, ¿no se acuerdan qué significa? Proteger mi área, protegerme a mí y proteger a la víctima. Avisar siempre los números que ustedes tienen a la mano de sus centros hospitalarios, de su localidad, ¿ok? Y el socorrer con nuestra evaluación primaria y secundaria que vamos a ver hoy. El ritmo que debemos utilizar en las compresiones torácicas o en el masaje cardíaco, recuerden la posición de las manos, ¿ok? Y eso les dejé el video para que ustedes realicen en la casa, así como les dije, palpen su pulso carotídeo, palpen su pulso pues radial, que ya tienen que saber dónde está. Entonces, igual, tenemos que saber cómo vamos a realizar las compresiones. ¿Han visto el videito cuando hay una persona? Es cansado, sí, pero vamos a tener que realizarlo, ¿no? O sea, al trabajo o en la calle. Colocar las manos, recuerden siempre la mano, ustedes manejan la mano dominante, es la primera que va, y después la otra, que es la que abraza, ¿no? Y siempre en el tórax, en la parte del pecho, para realizar compresiones. Comprimo 5 centímetros, descomprimo 5 en adultos, ¿no? Es decir, hago 1, 2, 3, 4. Yo lo que voy a contar es cuando comprimo. 1, 2, 3,
espero que hayan visto los videos y el musical también, y eso nos ayuda bastante, ¿no? Porque es una canción en la que el ritmo nos da de 1, 2, 3, 4, y nos va a ayudar bastante. Y pues si es niño, recuerden también es 100, 120 por minuto o 200, 240 por 2 minutos que estamos evaluando, pero pues ya no vamos a pues comprimir los 5 centímetros, sino menos, de 3 a 4 centímetros. Y solamente los deditos utilizamos. Los mismos dedos que utilizamos, recuerden, para palpar nuestro pulso, esos 2 mismos dedos vamos a utilizar. Siempre no se olviden que vamos a hacer las evaluaciones en un área o una superficie lisa, dura, el piso, el suelo, pues si tenemos una manta o una casaca, algo que podemos colocar y encima a la víctima, pues mejor para tener en cuenta el tema de la temperatura baja, ¿no? La hipotermia que le decimos. Y en una base sólida para nosotros hacer esta maniobra justamente. Y revisar también todas las otras lesiones que hoy día vamos a empezar, que son esas lesiones en partes blandas, heridas, contusiones y las hemorragias que se pueden dar por estos mismos, ¿no? Entonces pasamos a nuestra evaluación secundaria, estamos evaluando a la persona y siempre pues pongo las definiciones, que es una herida. Nuestra piel es continua, es decir, es una superficie lisa continua. La piel es el órgano. La piel, como su propio nombre dice, no tengo, eh, digamos, discontinuidad, no tengo bolladuras, no tengo nada, eso es lo normal. Pero cuando ya presenta esta lesión, pérdida de continuidad, es decir, acá está continuo, no hay nada está todo liso, ¿verdad? Y acá ya hay una pérdida de esta continuidad que le decimos, que puede ser de la misma piel, que tenemos pues capas, ¿no? Desde la más extensa que es la epidermis, o de las mucosas. ¿Qué significa mucosas? Puede ser, por ejemplo, de la boca, de los labios, de la parte pues interna de los orificios nasales, de la oreja, otras partes de las mucosas que también puedo tener heridas, ¿no? Y se da pues por múltiples causas, puede ser por un mismo golpe, un traumatismo, un accidente, etcétera, que pueden producir justamente estas heridas, ¿no? ¿Qué es lo principal en primeros auxilios ustedes como socorristas? 2 cositas en cuanto a heridas, siempre. Uno es proteger, la autoprotección, es decir, proteger del sangrado y proteger de que se dé una infección. Esas 2 cositas, tanto el sangrado que se puede dar profuso, se puede dar intenso, y una infección que puede iniciar, y si no la curamos antes de las 6 horas, pues se complica más, ¿no? Decimos el shock hipovolémico, es su propio nombre, por la hemorragia, o el shock pues, séptico, que es por la infección generalizada. Y esos 2 shocks, ustedes mismos pues ya escuchan esas palabritas, son un poco más graves, y el tratar pues en un área un poco más especializada, ¿no? Cuidados intensivos, y conlleva pues múltiples cosas. Entonces hay que tener en cuenta siempre a qué voy dirigida cuando yo hago mis primeros auxilios, ¿no? Así como el RCP, paro cardíaco, un infarto, está sin pulso, sin respiración, ¿ok? ¿Qué voy a hacer en caso de una herida? Proteger de sangrado y proteger de que se dé una infección, básico, eso nada más. ¿Qué factores tengo que tener en cuenta para determinar si la herida es grave o si no es grave? ¿Qué características, digamos, tiene estas heridas? Primero hay que ver la profundidad. Los órganos, los objetos, las armas blancas, que decimos una desalizadoras, a veces los delincuentes arman sus propias armas, ¿no? Y lamentablemente a veces son tan filosas y tan profundas que ya no producen una laceración encima o una herida pues, superficial, sino ya algo más profundo que compromete un órgano. Pues se da en el estómago, generalmente no, en la parte del abdomen, que compromete hígado, vaso, que se desangra, etcétera. Entonces, eso es lo más peligroso. La localización, justamente ahí mencionando, ¿no? ¿Dónde es más peligroso? Mi abdomen, mi tórax, es donde yo voy a tener mayor probabilidad de un daño a un órgano, pues, mucho más, un órgano blanco que le decimos un órgano, pues, que puede comprometer la vida de la persona, la cabeza, el cerebro, visto el caso de la niñita, por ejemplo, de los clavos que se dio en la cabeza. La localización, pues, obviamente es mucho más grave, ¿no? Y el tema de infección, etcétera.
la extensión de la herida, si es una herida pequeña, si es una herida, pues, de repente nos hacemos por un corte de una hoja, que es en el dedo, chiquita, ok, lo podemos manejar, es una herida de repente, pues, leve, una herida que podemos solucionar rápidamente, ¿no? Pero si es una herida, pues, no sé, por una fractura se puede dar, o una herida porque una amputación, entonces es un poco más extensa, ¿verdad? Si hay presencia o no de material contaminante, a veces, como les mencioné, la herida de la hojita, sí hay material contaminante, pero menos, si yo lo comparo, por ejemplo, si salgo a la calle y me resbalo y me raspo la rodilla en la pista pues tiene mucho más contaminante que una hoja, ¿verdad? Esto es lo que les mencioné anteriormente, las heridas que no se tratan antes de las 6 horas, es muy importante que tengan en cuenta siempre este número, siempre tratarse inmediatamente y como todo primer auxilio, y si es posible antes de las 6 horas, porque nos va a disminuir el riesgo de infección, en especial eso, ¿ok? Heridas con hemorragia, como ya habíamos visto, uno de los pilares de primeros auxilios en heridas, evitar la hemorragia. El estado de salud, siempre lo mencionamos, ¿verdad? El estado de salud y la presencia de complicaciones, es decir, si la persona tiene antecedentes, enfermedades, recuerden, hipertensión, diabetes, enfermedades de hemofilia, enfermedades de plaquetas, anemia, etcétera, alguna otra enfermedad que nos pueda comprometer, hasta enfermedades renales también, ¿no? Todas esas enfermedades nos puede comprometer un poco más digamos, cómo se puede mejorar, ¿no? Un adulto mayor también es mucho más difícil. La presencia de complicaciones añadidas, si es con una fractura, por ejemplo, cómo lo manejo, ¿no? Y el estado de shock que les comenté, que es estado de shock hipovolémico, si hay shock séptico, otro tipo de shock que se puede dar también conforme va avanzando. Estas son un esquema, digamos, unas imágenes, cómo son este tipo de heridas. Voy a enseñar después en ejemplos prácticos, en ejemplos así, fotos reales, ¿no? Por ejemplo, las abrasivas es las llamadas heridas que decimos los raspones, como les había dicho, el de la rodilla, por ejemplo, en la pista, ¿no? Me caí de la bicicleta y me raspé. Aquí no se ha caído y se ha raspado, pues, ¿no? La rodilla o los codos, en especial cuando éramos, bueno, yo cuando era niña, la travesura por ahí, ¿no? Nos daba esas lesiones. Las cortantes, su propio nombre lo dice, esas heridas pues causadas por un objeto cortante, como puede ser un cuchillo, ¿no? Las lacerativas o las laceradas, no aquellas donde hay una pérdida de la continuidad, bueno, es una herida, pero hay hay una pérdida, digamos, de la piel externa, de la epidermis, ¿no? O lo que le decimos el pellejito, ¿no? Encima, hay una pérdida y se logra ver la herida abierta, que decimos. Las abulsionadas es una mezcla entre una laceración y una abrasión, es una herida en donde hay un raspón y una pérdida de la piel, pero es como una telita encima, como una ventana, digamos, abre y cierra, como lo ven acá, ¿no? Este tipo de abulsiva. Y la amputación puede ser las mismas heridas traumáticas por una máquina, por un objeto, no sé, algo que haya producido justamente la amputación, la pérdida pues de parte del cuerpo, ¿no? Que puede ser de las extremidades superiores o inferiores. Como mencioné acá, por ejemplo, se menciona la clasificación de acuerdo a la gente que lo causa. A la gente, por ejemplo, tenemos las heridas incisas, que son por los órganos, digamos, cortantes o afilados. Aquellos que pueden darse, pues, determinan una herida con un borde definido, porque justamente es un corte, como cuando hacemos corte pues, de la carne, cuando estamos en la cocina, ¿no? Un corte definido, limpio entre comillas, porque es una herida que no tiene rasgos pues mal definidos, digamos de que es lisa, la herida es tal cual, fina, es cortante. No es una herida que tiene pues unos bultitos por aquí, unos bultitos por allá, como pues en la amputación, ¿no? Es una amputación a veces no se da un corte fino, sino es un corte en el que una parte está con más piel y la otra parte no, porque justamente el objeto no cortó como de manera uniforme. Entonces vamos a tener pues no una herida bien definida. Estas heridas suelen sangrar con abundancia, por eso es muy importante mencionarlas, porque su sangrado sí suele ser profuso y tenemos que tener en cuenta el manejo de hemorragia, ¿no? En estas heridas, pues, por lo mismo que suele darse con objetos filudos,
puede haber daño de nervios, de tendones, de arterias, puede haber daño, pues, y arterias me refiero pues una hemorragia ya arterial, una hemorragia arterial, vamos a ver más adelante qué significa profuso, intenso, bastante y que compromete más la vida, ¿no? Las heridas contusas, como su propio nombre lo dice, son heridas por golpes con un objeto duro, un objeto romo, como dice acá, por un impacto, yo estoy caminando y hasta si me golpeo, digamos, en la punta de la mesa y justamente me raspé mi dedito de mi pie, ¿no? Ahí también, y produce pues estas heridas que les dije, las laceraciones, ¿no? Estas heridas, en el momento nosotros vamos a sentir dolor por el mismo golpe, pero no vamos a sentir mayor, de repente después vamos a sentir como que me arde, pero sí, ya se produjo una herida pequeña, pero ojo, hay que limpiarla siempre. Por más pequeña que sea una herida, límpienla. Por más pequeña que digan, no, pero ahí es chiquita, dicen, yo ya la limpié, ya está, es con mi mano, ya. Y después empieza a arder, se pone la media, se pone la zapatilla o el calzado que utilicen, empieza a arder o doler, o después se pone roja. De repente la persona no sabía que tenía antecedentes de diabetes y esa herida pues chiquitita fue una puerta de entrada para otras bacterias y se produjo una infección o las llamadas celulitis que se suelen dar. Entonces, ahí es donde tenemos que cortar justamente el tema de la infección y limpiarlas bien. Estas heridas, por más simples que parezcan, las tipo raspones, por la misma contusión, son las que más infecciones se pueden dar. Y es contradictorio, ¿no? Las otras que suelen ser más profundas, etcétera, suelen producir más hemorragia que infección, ¿no? Entonces, siempre es importante limpiar. Siempre es importante mantener la limpieza, el manejo adecuado de las heridas. Las heridas producidas, como su nombre lo dice, perdón, por un objeto punzante, clavos, tornillos, objetos pues finos que pueden producir una herida profunda y pues producen un sangrado, pero no tan intenso, ¿no? Dependiendo también si es pues un objeto, un clavo pues, amplio, donde produce pues en mi abdomen, ahí sí va a ser un tema un poco más complicado, ¿no? O en la cabeza, como les había dicho, ¿no? Es de acuerdo a la localización también. Y también pues tiene riesgo de las infecciones por lo que es un poco más profundo, ¿no? Ahora la clasificación según la gravedad, que vamos a ver heridas leves y heridas graves, ¿no? En las heridas leves son heridas superficiales, son heridas limpias, pues el corte, por ejemplo, con una hoja, ¿no? Estuve en la cocina y también me corté con un cuchillo. Este, es una herida cortante, le decimos definida, limpia, más no desinfectada, por eso es importante siempre la limpieza, ¿ok? ¿Y cómo vamos a actuar en este caso? Lo primero, nuestro paz, siempre recuerden, y tranquilizar a la persona. La persona va a estar despierta, va a estar consciente, va a respirar todo normal, ¿no? Estamos pensando en ese escenario. Si pensamos en el otro escenario donde la persona está desmayada, la persona no tiene pulso, respiración, inicié RCP, la puse de manera lateral porque ya me respondió con pulso y respiración. Y estoy evaluando y viendo que tiene una herida pues en el codo, digamos, ¿no? O en el brazo, digamos que un corte, justo cuando se cayó se hizo un corte en el filo, no sé, de dónde estaba, ¿no? Entonces lo que voy a hacer siempre es, la persona todavía va a estar desmayada de repente, pero hacer su curación, brindar los cuidados también a la herida, ¿no? Claro, si ya llegó los servicios de salud, pues normal, dejo que ellos hagan su trabajo, pero si todavía no han llegado y puedo hacer ese trabajo, lo hago, ¿no? Siempre cuando otra persona pues me ayude a traer los objetos del botiquín para poder hacer este manejo, ¿no? A la persona, no se olviden siempre de la autoprotección, de la asepsia, que le decimos el lavado de manos, y es algo que nos ha quedado, y espero que nos haya quedado todo por el tema del COVID, como una costumbre, digamos, el lavarnos las manos, pues un poco más que antes, ¿no? Lavarnos las manos cuando, bueno, antes de comer, después de ir al baño, lavarse las manos, pues, después de tocar muchas veces la superficie, antes de tocarnos la cara, etcétera. Y en este caso, pues, un lavado de manos, porque vamos a justamente tocar un área que se puede infectar, ¿no?
Si tengo guantes en mi botiquín, perfecto. Si no tengo guantes, pues también tener la precaución, ¿no? En una bolsita para después eliminar. Eh, esto lo mencioné, este punto, perdón, caso de ponerle guantes, se utiliza como una manera de autoprotección, ¿no? A veces en la calle no sabemos si la persona pues tuvo un tema o una enfermedad, pues un antecedente. La hepatitis B es la que me refiero acá y las enfermedades del VIH, porque o nosotros también tenemos que estar protegidos o resultamos con un corte y ojo, también hay que tener mucho cuidado con este tipo, ¿ok? Vamos a limpiar la herida con agua, jabón. Tenemos agua y jabón de repente en casa, no tenemos un botiquín, o si tenemos agua oxigenada, pues perfecto, utilizamos agua oxigenada. Este punto 4 lo quiero señalar bien. Si yo tengo agua, jabón, o tengo suero, tengo iodopovidona, que es un marroncito que tenemos en las empresas, generalmente en los botiquines, ¿verdad? O tengo el agua oxigenada, ninguno de esos productos los voy a colocar de manera directa en la herida. Ojo, estamos hablando de heridas leves. Lo que voy a hacer es colocar en mi gasa o en mi apósito limpio y remojar para hacer los toques en la herida. Y en esta herida, recuerden que vamos a hacerlo siempre de adentro hacia afuera de manera de círculo. De manera que vamos a ir sacando lo contaminante de adentro hacia afuera. Si hacemos al revés, vamos a ir contaminando más la herida de todo lo que hay pues externo. Es por ello que se hace la limpieza de adentro hacia afuera, sacando el tema de la infección, sacando el tema de las partículas que pueden estar infectando. Realizar una buena limpieza con la gasa o el apósito. Y el punto que justamente menciona acá, nunca utilizar el algodón. El algodón, por sus mismas partículas, se logró demostrar pues que en lugar de ayudar causaba mayores infecciones. Entonces, por eso es de que ya se eliminó este uso del algodón que antes sí se usaba, ¿no? Muchas veces he visto. He visto también, pues, en los botiquines sí tenemos algodón, pero recuerden que se suele utilizar para otras cosas. Por ejemplo, si yo voy a poner, les pongo un ejemplo rápido, una férula entre dos dedos, pues coloco el algodón para que cause como que entre los dos deditos, no sé, una fricción, ¿no? O digamos que para mojarlo en alcohol y ponerle a una persona en las fosas nasales y antes de que se desmaye, ¿no? Que a veces nos dicen. Entonces, cositas así sí puedo utilizarlas, ¿no? El tema bueno, esas son las más básicas que puedo utilizarlas. O digamos como paños también a veces en la cabeza, en la isolación o en la barrita, etcétera, ¿no? Bueno, el antiséptico que había mencionado el punto 6, que es el iodopovidona, que también podemos utilizarlo. Primero es agüita, ¿no? Agüita o suero, o si tenemos el agua oxigenada, después es el jabón o la iodopovidona, después nuevamente limpiamos con nuestro suero o nuestra agua y luego cubrimos con nuestra gasa, ¿no? Secamos con el apósito y luego con toques, siempre toques, nunca raspar, no se olviden, porque es doloroso, ¿no? Y tapar la herida pues con una gasita, otra gasita y un esparadrapo o en todo caso una venda, ¿no? Conforme podamos tener lo que tengamos en la mano en nuestro botiquín. En las heridas graves, ¿cómo vamos a clasificar estas heridas? Como les he comentado antes, tenemos que ver los factores o las características que tenemos de las heridas, ¿verdad? Su profundidad, su localización, tenemos que ver pues parte de las enfermedades concomitantes, su extensión, etcétera. Entonces, en esta parte de las heridas graves, justamente trata de aquellas en una localización donde ponemos en peligro la vida de la víctima, donde afecta tejidos y órganos internos vitales. Por ejemplo, ¿no? Acá puede estar hígado, puede estar la aorta, por acá justamente que está cerca, pulmón, puede estar haciendo una hemorragia interna, ¿no? Entonces, es una herida extensa, es una herida profunda y puede afectar, pues, órganos, digamos, vitales, como son, o puede ser acá el tórax, abdomen, la cabeza, que son la cabeza en general, ojos, oídos, o el mismo cerebro, pues la parte del cráneo, ¿no? Que es como en el caso que se dio de la niñita, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar ante ello? Siempre nuestro paz, si es necesario, pues en este caso el RCP, recuerden, no vamos a poderlo hacerlo acá, pero contamos unos deditos más arriba o en sí, pues en medio del tórax, en medio de donde estamos acá, vamos a hacer la presión para realizar nuestro RCP.
¿ok? Usar los guantes, ¿no? Siempre, como les mencioné, la persona tiene que estar en una superficie lisa, una superficie firme. Aflojamos la ropa, pues encontramos a esa persona, digamos, en la calle, ¿no? La persona la asaltaron y cortaron un cuchillo. La tenemos acostada. Posiblemente pues no va a haber un traumatismo cervical ni craneal, porque se cayó o le metieron el cuchillo y pues ahí fue cuando ya tuvo el dolor y de repente después se desmayó. Aflojamos ropa, de repente estaba con una corbata, el cinturón, aflojamos todo para poder tener una mejor circulación, irrigación de todo. En este caso está el cuchillo, nunca, nunca sacar los objetos que están dentro del cuerpo, en este caso produciendo esta herida y hemorragia, ¿no? Nunca, porque podemos cortar, está en el filo justamente de la aorta, pensemos eso, ¿no? Y lo saco, ya lo corto, y ese sangrado de la aorta nadie lo va a poder parar, ¿no? Salvo que llegue pues al hospital y en segundos para que le puedan hacer la cirugía, y eso va a demorar en abrir y todo eso, difícil. Entonces hay que ponernos a pensar que se va a comprometer más si es que sacamos. Siempre estos objetos empilados lo que decimos es fijarlos, es decir, poner gasas alrededor, apósitos o una tela limpia alrededor para que pueda comprimir justamente esa zona y que no se siga dando una infección, una puerta de entrada a una infección y una hemorragia. ¿Ok? Y bueno, trasladamos urgentemente a un centro hospitalario, que puede ser en un carro, puede ser una camioneta, algo que podamos utilizar donde el paciente, la víctima, esté en una superficie plana, ¿no? O en todo caso, pues esperamos que llegue la ambulancia. Siempre verificando sus signos vitales, nunca se olviden de eso. Estos son los ejemplos de heridas abiertas, cortantes. Por ejemplo, esta herida pequeñita en un dedo es una herida leve, es una herida cortante. Esta es una herida un poco más profunda, ¿no? Es una herida, acá yo diría que es una herida pues grave, donde está comprometiendo pues ya lo que es de repente el tejido, la aponeurosis, la grasita del cuerpo, ¿no? Las abrasivas, que son los raspones que se suelen dar pues en los brazos, en los codos u otra parte de la cara, a veces se raspó, se produjo justamente estas heridas. Las heridas lacerativas, las laceradas que se suele ver, estaban saltando en la cama o jugando y justo en el filo de la puerta, he visto filo de la cama, filo de la mesa de noche, filo de la mesa, etcétera. De todos esos objetos he visto y justamente llegaban así con este corte, ¿no? Con esta pérdida de la piel que le decimos en las laceradas, y justamente pues se tenía que hacer en manera coloquial, que coserlos, ¿no? Entonces, es bien difícil en los niños. Algunos sí son tranquilos, se suele poner la anestesia, pero es bien difícil. Y suele quedar pues una cicatriz. Son exageradas, en especial en la cara, pues las heridas son bien exageradas en el sangrado, en especial si es por la ceja, como vemos acá, y se asustan peor, ¿no? Se asustan mucho peor, y además pues es una zona muy peligrosa, que es la cabeza, cerca al ojo, justo. Las heridas abiertas punzantes, por ejemplo, acá se pisó justamente en un clavo. Si bien es una herida punzante, decimos es un clavito, pues, ¿no? Pero es profunda y es sucia, porque no es un objeto, pues, que haya estado como una hoja que les había comparado, ¿no? Es un objeto que ha estado quizás en la calle, con tierra, con arena o etcétera, con algún otro contaminante que puede producir, pues, una infección. Las heridas por amputación, que les había dicho ya que son las más graves, acá vemos un ejemplo, ¿no? Miren cómo no es un corte, digamos, limpio, no es un corte un poco deforme, que en esta parte, pues tenemos piel un poco más salida acá adentro, acá mucho más adentro, ya no hay hueso, lamentablemente. Las amputaciones, la mayor parte pues se dan de manera laboral, lamentablemente, ¿no? Objetos, por ejemplo, este se dio por un destornillador, al parecer, ¿no? O esos objetos bien filudos. Hay que fijarlos. Miren cómo acá tiene un apósito y los fija alrededor. Y en este caso, pues, se cayó, digamos, o se resbaló, y justamente este objeto cayó en todo su abdomen, ¿no? Y le produjo esa herida, una herida de entrada, una herida de salida. Tampoco retirarlo, porque vamos a causar de repente ahí justo está uniendo los intestinos, y si sacamos, peor todavía, va a ser un sangrado interno terrible. Por eso es que nunca se retiran, ¿ok?
Este es otro ejemplo de una lesión tejido blando, que son las contusiones o los llamados moretones que les decimos. Son la pérdida también de la continuidad de la piel, pero causado por un golpe o por un impacto de un objeto contra el mismo cuerpo, ¿no? Que en este caso se da, a ver, puede ser jugando, fútbol, básquet, balonmano, si ustedes también han escuchado esa pierna o en los brazos, hasta la cara o en el tórax, pues producen estos moretones, ¿no? También golpes, por ejemplo, puedo dar con la puerta, me puedo dar yo mismo con la mesa, o etcétera, otro objeto que puedo producir también esta contusión y este golpe, ¿no? Las hemorragias, ¿qué hemorragia va a producir? De los tejidos justamente que están abajo de la piel. Por eso es un hematoma, es un moretón que le decimos, ¿no? Se presenta inmediato, suele ser morado, después se suele poner como verde, amarillo, y así va a ir reduciendo pues a los días ese color. El síntoma principal tenemos en las contusiones es el color morado, el hematoma que le decimos. Hay dolor, sí, a veces solemos tener el dolor o a veces después nos damos cuenta y cuando presionamos justamente esa zona, ay, me he golpeado y tenemos pues el moretón. En estos casos hay que evaluar siempre si pues fue un moretón superficial o digamos fue un golpe que no me produjo mayor dolor o incapacidad para, en este caso la pierna, no para caminar o para mover mi extremidad normal. Yo lo voy a tratar colocando hielo en una bolsita y cubierto con una toalla fina. Recuerden siempre una toalla, nunca colocar el hielo directo porque quemo la piel. Entonces, siempre una bolsita, hielo, una bolsita y una toalla fina que yo pueda sentir el frío. Colocamos 20 minutos, podemos colocarlo cada 6 horas, cada 8 horas, o de repente estamos trabajando cada 12 horas, no hay ningún problema, pero mientras más tiempo es mucho mejor porque va a desinflamar. Podemos colocar de repente pues una cremita para el dolor, una crema analgésica normal, y nos va a ir reduciendo justamente el tema de la inflamación que se va a dar. Ahora, si yo tengo mucho dolor e incapacidad para mover la extremidad, ojo, tengo que estar pensando en que no solamente es un moretón, sino que ya hay una lesión más interna, que puede darse una fractura, puede darse una fisura es una fractura incompleta, una pequeña fractura que a veces ni se nota en las radiografías. Puede tener una luxación, de repente fue en el hombro, entonces, ojo que ahí sí tengo que irme a mi centro de salud para poder ver un examen complementario que es la radiografía, ¿no? Que es lo más rápido que podemos tener. Ahora vamos a ver en cuanto a las hemorragias en general, ¿no? Las hemorragias, la clasificación que les había mencionado y lo que es el manejo que vamos a realizar como socorristas ustedes en cuanto a los diferentes tipos de hemorragias, ¿no? ¿Qué son las hemorragias? Es la salida de sangre a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Todo vaso sanguíneo, recuerden, ¿qué vasos sanguíneos tenemos? 3, arterias, venas y capilares. Esos 3 vasos son los que van a sangrar. Entonces, ¿qué es una hemorragia? Es la pérdida de sangre. ¿Okay? La pérdida de sangre que puede darse de forma externa, que se va a dar justamente a través de las arterias, venas o capilares. Las hemorragias internas, aquellas que vamos a poder, no se va a poder visualizar, pero quizás vamos a ver una zona enrojecida en el abdomen si es que podemos llegar a observarlo, ¿no? En una persona, por ejemplo, un accidente automovilístico, que es lo que más se ve. Y las exteriorizadas son aquellas que sale la sangre pues, por algún orificio del cuerpo, que puede ser el oído, la nariz, que pues, la boca, por la tos, por el vómito, etcétera, ¿no? Entonces, otro tipo de hemorragias que también se suelen dar. El vaso sanguíneo, vamos a ver la clasificación de la hemorragia, que justamente se da por arteriales, venosas y capilares. En la arterial, la sangre va a ser rojo intenso, rojo brillante. Eso es lo que lo va a diferenciar de las demás. Es un rojo fuerte, brillante y el sangrado es profuso, es fuerte. Sale a borbotones. Es como si yo tuviera pues mi manguera y lo abro a gran intensidad y sale bastante. Ese es mi sangrado arterial, ¿no? A borbotones. Bastante. Y lo que es el color, no se olviden. Es el color rojo y la que es la intensidad de la salida de la sangre. ¿Qué más va a diferenciar? Bueno, la arterial es la más grave, obviamente, porque recuerden que la sangre arterial es la que lleva el oxígeno al cuerpo. Entonces, es la que va a llevar el oxígeno a nuestro cerebro.
Si nosotros empezamos a perder esa sangre, pues no va a haber mucha irrigación, mucha circulación, mucho oxígeno, y nos puede producir otras lesiones como pues la muerte cerebral o etcétera, otras lesiones más, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que las arteriales son las más peligrosas y es la que tenemos que tener mucho más presente. Rojo intenso, brillante y profuso, una salida a borboteo, ¿ok? En la venosa el color ya suele ser un poco más oscuro, como no sé, un granate, algo así, un rojo oscuro, ¿no? Por lo que ya no llevan oxígeno, sino el dióxido de carbono. Su color es granate, como dice acá, tiene poco oxígeno y no es tan grave, pero es exagerado a veces, ¿no? La manera que sale la sangre es continua, por eso es exagerado, más no es a borbotones, o sea, no suele ser intenso. Esa es la diferencia también. Y los capilares, pues que son los más pequeños, que puede ser en el dedito, en la mano, pues de manera superficial, es muy no, escaso no, es un sangrado mucho menos intenso que la arterial o la venosa, y la sangre pues puede salir por ejemplo, me hago un corte en la mano, no puede salir la parte superior, la parte media de la herida, y no hay ningún problema. Es exagerado a veces, en especial en la cara, como les había dicho, como hemos visto en la herida de los niños, ¿no? Suele ser exagerado el sangrado, pero es capilar, ¿no? Es la diferencia, recuerden siempre el color rojo y el tema la intensidad de la salida, que es borboteo, ¿no? La arterial, que es la peligrosa. De acuerdo al lugar al que llega la sangre, que pueden ser las externas, que les he dicho, las internas y las exteriorizadas, ¿no? Las externas a través de los vasos sanguíneos, que ya hemos visto, la arterial, la venosa, la capilar. Las internas es aquella donde se va a quedar justamente en el interior del organismo, no sale y produce pues otro tipo de complicaciones justamente, y por eso son más graves, ¿no? Porque se puede dar en un choque, ¿no? Choca lo que es el cinturón, el timón, por ejemplo, cuando están conduciendo, se chocaron y se dio contra el tórax, que produjo justamente pues el golpe ahí, una hemorragia interna de hígado o el vaso, etcétera, otro órgano más. No voy a tener sangrado y voy a decir, no, pero no está sangrando, entonces es normal, pero toco mi pulso, está muy lento, la respiración está agónica, casi ya no hay respiración. Entonces ahí tengo que tener en cuenta y empiezo a descubrir todo lo que es en especial la parte del tórax, porque de repente estaba comprimido y recuerden que tenemos que tener la ropa floja, y veo que está todo rojizo esa parte, ¿no? Entonces, uy, no, o sea, rojizo me refiero a como moretón, pero un color más claro, y eso significa ya una hemorragia interna. Y ahí tengo que ver cómo voy a sacarlo y cómo voy a producir justamente el tema de mis cuidados, primeros auxilios, ¿no? Y las exteriorizadas son aquellas que se producen, como les había dicho, la salida de la sangre por un orificio, ¿no? Puede ser la nariz, que es lo que más vemos, en especial en los niños, las llamadas epistaxis, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar? Las hemorragias externas, ¿no? Vamos a hablar de las arteriales, vamos a hablar de las venosas y de las capilares en general. Si yo tengo un sangrado, por ejemplo, capilar, voy a presionar justamente si es mucho sangrado, como se había dicho de los niños, por ejemplo, en la ceja, ¿no? Presiono, uno, porque voy a cubrir el área para que no sea una puerta de ingreso a las bacterias, y dos, por el tema de la hemorragia. Entonces, presiono, lo primero es la presión directa para poder reducir el sangrado. La capilar con una presión directa se suele solucionar. La venosa y la arterial, que son las más, digamos, un poco más exageradas, y la arterial la más grave, pues hago una presión, ya de repente hubo un corte acá en la arteria radial, hago una presión, pero no continúa el sangrado. Entonces ya tengo una gasa ahí, coloco otra gasa y coloco otra. Nunca recuerden, no voy a sacar la primera gasa, porque el tema de colocar la gasa es justamente comprimir y que se formen las células de coagulación de la sangre para que ya no siga sangrando. Si yo saco esa gasa, voy a romper nuevamente ese tejido que se está formando. Entonces lo que yo tengo que hacer es colocar una gasa, colocar otra encima, otra y otra, haciendo la presión directa hasta que trate de calmar ese sangrado. No calma con la presión, hago mi elevación del miembro. En este caso, si es el brazo, elevo encima del corazón,
está echada la persona, lo elevo para poder reducir el tema de la irrigación en esa zona. Y la presión indirecta o la presión pues arterial es aquella donde voy a hacer presión un poco más profundo, casi tocando el hueso, voy a presionar con mis deditos, 4 dedos, como vemos ahí, en la arteria que sé que va a irrigarla, en la arteria principal, por ejemplo, en este caso la humeral, ¿no? Que es la del brazo. Entonces, si es en la pierna, en la femoral, y ese tipo de arterias es la que vamos a ver justamente para hacer la presión. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? Lo primero es el PAS, tranquilizar, no se olviden, tranquilizar a la persona si está sentada, si está echada. Si es una capilar y pequeña o una venosa que no es tan intensa, no es una recomendación de echada porque tiene mayor condición a reducir un shock, ¿no? Por la hemorragia. Por la hemorragia pues, que se da de manera intensa, botones. Siempre controlar los signos vitales, pues ahí estamos presionando, la otra manito podemos evaluar lo que es el pulso, podemos evaluar la respiración, la conciencia, pues mientras estamos hablando con la persona, ¿no? Y vamos a controlar justamente esta hemorragia con estas maniobras. Presión directa, elevación del miembro, o en todo caso mi presión indirecta o presión arterial que le decimos. ¿Cómo vamos a hacer justamente esta compresión directa? Miren, por ejemplo, esta persona acá es una imagen más grande, ¿no? Ya la coloca en el piso, está con justamente en el brazo, tiene la hemorragia, estoy haciendo la presión directa y estoy elevando el miembro por arriba del corazón. Realizamos una presión justamente en el punto que sangra, apósitos, gasas, ¿ok? Limpias, para poder evitar las dos cosas, infección y una hemorragia más grave. Si hace falta colocar otro apósito, como les había dicho, y nunca sacar porque arrancamos el tema del coágulo, ¿no? De la coagulación. Si la hemorragia se produce en alguna de las extremidades, elevarlas, como ya les mencioné, elevarlas por encima de la altura del corazón. Ojo, que siempre y cuando pues mi pierna, por ejemplo, está sangrando, pero veo una fractura, no la voy a elevar. Ahí lo que prima es inmovilizar. Tengo que ver una y otra lesión para ver qué es lo principal que tengo que hacer. ¿Okay? Si la hemorragia ya paró, entonces vamos a proceder a tapar. Colocamos pues una venda, que es mucho mejor una venda alrededor, reducir el tema de la hemorragia, de la infección, hasta que sea atendido por el personal médico, ¿no? La compresión arterial o la compresión indirecta es aquella que se va de la arteria principal, como menciona acá, la arteria que irriga, que justamente riega esa zona del sangrado. El tema arterial, arteria humeral y arteria femoral, por ejemplo, en la pierna. Entonces, ya estoy comprimiendo, pero no para, a pesar de tener presión directa o la elevación del miembro, o quizás no puedo hacer la elevación del miembro, entonces mejor hago mi presión indirecta o mi presión arterial, para así disminuir el tema de la irrigación. No olviden de esto. Ahora, este es el tema de los torniquetes y justamente ha habido varios estudios, ¿no? Varios estudios donde menciona el tema del uso del torniquete o el no uso del torniquete, porque muchos casos se han dado en donde el utilizar el torniquete de manera, digamos, por mucho tiempo, produce después, o si hice mi torniquete en el brazo, no hubo una adecuada circulación a mi mano, y pues lamentablemente hubo necrosis y se tuvo que amputar. Entonces siempre es necesario tener en cuenta que vamos a utilizar, lo primero es mi presión directa, elevación, si no puedo hacer la elevación, mi presión indirecta o arterial. Y después de eso, si a pesar de eso no está calmando el sangrado, utilizo lo que son los llamados torniquetes, pero siempre y cuando tenga un poco más de conocimiento, porque y de manera pues corta, no tan amplia, es decir, no lo voy a utilizar 1 o 2 horas, no lo voy a utilizar pues 40 minutos, no. Tengo que utilizarla en el momento 10 minutos hasta que sea pues llevado al centro de salud, ¿ok? Como mencioné acá. Si el sangrado no se detiene después de los 15 minutos haciendo esas maniobras que ya les mencioné, aplica presión directa o la presión en la presión indirecta o arterial cerca de los puntos donde se irriga mayormente, la humeral, la femoral, la poplitea. Entonces utiliza los torniquetes como última medida, ¿ok? En caso que el sangrado no cese. Esa es última medida, recuerden siempre. Son un método efectivo, sí, que se ha utilizado desde hace pues, muchísimos años, siglos, etcétera, para detener el sangrado de una extremidad, pero también interrumpen la circulación y es algo muy importante que tienen que tener ustedes.
no solamente pues de la parte afectada, de repente fue mi dedo, sino de toda la extremidad o toda la parte donde yo estoy haciendo el torniquete. Por eso es muy importante primero recurrir a la presión directa, elevación, presión indirecta o arterial, y al último ya, si no se da pues una solución, nuestro torniquete. ¿Okay? Los puntos de presión de una hemorragia, como vemos acá en la herida de la cara, por debajo del ojo, puede ser el del cuello, la arteria principal es la carotidia, ¿no? De repente hay un sangrado por acá abajo, la herida de la mano, entonces lo que es la radial o la cubital, que le decimos, la femoral, si es una herida en la pierna, si es una herida, por ejemplo, en los dedos del pie, puedo utilizar la pedial. ¿Y cómo lo vamos a sentir? Vamos a poner nuestro dedito, vamos a sentir justamente el pulso, y ahí es donde presionamos, y recuerden, hasta sentir el hueso. La poplitea, femoral, una vista inguinal, herida en el codo, en la humeral, etcétera, ¿no? Entonces son los tipos de arterias que vamos a comprimir mucho más. Este es, por ejemplo, el ejemplo de vendaje directo, ¿no? Vemos la grasa colocada sobre la herida, y luego la elevación teníamos justamente, coloco otra, no voy a sacarla, y después ya coloco mi venda, ¿no? La venda es una vuelta, otra vuelta, hasta terminar justamente en esa parte. Si puedo hacer mi elevación, perfecto, como recuerden ustedes. Ahora, el modo de actuación en el caso de las hemorragias internas. ¿Qué voy a hacer? Mi hemorragia interna, ¿se acuerdan? Por ejemplo, acá vemos una zona rojiza, ¿no? Eso es ya, ahí yo ya tengo que pensar que hay algo adentro que se rompió, sí o sí. Lo primero es algo grave. Mi hemorragia interna va a ser algo grave, porque es mejor que la sangre pues se exteriorice a que se quede dentro del organismo y produzca otro tipo de daño, o no podemos contabilizar qué tanto sangre se ha perdido, ¿no? Y por eso es, por ende, pues necesario el control estricto de los signos vitales. Ya tenemos en cuenta nuestro PAS, ahora nuestros signos vitales, que es la primera, nuestra evaluación primaria, conciencia, pulso, respiración, nuestra vía aérea, y pues vamos a ver si realizamos nuestro RCP. Está despierta, vamos a tener que tranquilizar a la persona, o en todo caso, pues la persona va a estar inconsciente. Recuerden siempre realizar el RCP, tener los cuidados, ¿no? En cuanto si hubo un daño en el cuello, también en la cabeza, inmovilizar, colocar a la persona pues echada, siempre una superficie fina, no se olviden, las piernas elevadas, y siempre que, claro, que no se sospeche del traumatismo cervical, como les había mencionado, ¿ok? Aflojamos la ropa, eso es en todo, siempre aflojar la ropa, tener en cuenta eso. Evitar la pérdida de calor, como les había dicho, ¿no? Si ponemos a la persona en el suelo, en el piso, en la pista, etcétera, alguna superficie fina, si podemos colocar pues algo mucho mejor para evitar el tema de la hipotermia o la temperatura baja, ¿ok? Y el traslado pues, a un centro de salud, o esperar que llegue justamente los servicios médicos. El tema de las hemorragias exteriorizadas, ¿qué vamos a tener en cuenta? Los tipos, vamos a ver este tipo, por ejemplo, la llamada otorragia, que viene de oto de oído, hemorragia en el oído, que es la sangre que sale a través del conducto auditivo, a través de justamente el oído, que puede ser causada por un traumatismo, justamente un golpe en la cabeza, suele darse el traumatismo de base de cráneo, o por una perforación de tímpano, ¿no? Una infección que se pudo dar, no se pudo sanar, o de repente pues otra consecuencia que se dio en el mismo tímpano, antecedentes, etcétera, también se puede dar una hemorragia. ¿Cómo vamos a actuar, o cómo van a actuar ustedes como socorristas? Lo primero es, y es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, lo primero es nunca realizar un taponamiento. Si yo veo que está sangrando, ok, lo coloco de costado, coloco una toalla o algo limpio acá, para que justamente la sangre pues brote a ese lugar, pero no taparlo. Si yo tapo, en lugar de ayudar, esa sangre puede regresar, obviamente nuestra nariz, nuestra boca, nuestro oído está como unido, ¿no? Va a regresar y o vomitamos, si la persona está inconsciente, se va a asfixiar, o puede tener otra complicación. Entonces es importante que esta sangre dejemos de que brote, dejemos que salga, eso es normal. Pues lo primero es no taponear. Lo segundo es facilitar la salida, perdón, de la sangre, por eso es la colocación justamente de esta tela limpia, gasa o apósito que podamos tener. Como les he dicho, las complicaciones que se pueda dar, controlar nuestros signos vitales,
y trasladar a la persona pues a un centro de salud, ¿no? Eso es lo primero. La persona está echada acá, por ejemplo, ¿no? La persona está sentada, está consciente, está despierta, pero tiene justamente el sangrado. De repente no fue por un traumatismo, fue por una perforación de tímpano. Sentada lo puedo hacer siempre y cuando yo primero la voy a echar, ¿no? Y le voy a decir cómo te sientes, no tranquilizar a la persona y después vamos a ir sentándote, le van diciendo ustedes, ¿sientes mareo? ¿Sientes alguna cosa? Si te dice que no, entonces no va. Si te dice sí, siento que me voy a desvanecer, que me voy a desmayar, ok. O siento que todo se me mueve, perfecto. Entonces te quedas echada y mejor lo movilizamos de la manera pues echada, ¿no? A la persona. ¿Okay? Esta es la parte donde ustedes más, creo que me preguntaron desde la primera clase, que son las llamadas epistaxis, que son justamente las hemorragias por las fosas nasales o por la nariz que se suelen dar en los niños, ¿no? Que son más casitos, ¿no? Que en colegios, en casa, etcétera. O los hijos, sobrinos, etcétera, que ustedes me van a comentar de repente que por ahí sangra cada rato, o sangró una vez, o si viajé a la sierra y justamente hizo mucho frío y empecé a sangrar. Entonces, estas son las llamadas epistaxis, ¿no? La sangre que sale a través de las fosas nasales. Se puede ver las causas, traumatismos son los golpes en la nariz, o también pueden ser pues por un resfriado, una rinitis, también que una rinitis alérgica, a cada rato estar pues con justamente limpiándose pues la nariz también produce un rompimiento de los capilares, ¿no? Que son los vasos más finitos. Enfermedades también como la hipertensión, a veces se suele dar en algunos que viajan a la sierra, ¿no? Y esto produce un mayor sangrado, pero acompañado de dolor de cabeza. Medimos la presión y está pues ahí, como les hemos en la clase pasada, 180, 100, por ejemplo. Entonces ahí sí hay que tener cuidado, hay que tener un tratamiento adecuado por el médico, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar? Tengo un niño, una niña que justamente estuvo sangrando en el aula, ¿ok? Vamos a poner ese caso. Lo primero, nuestro PAS, ¿ok? Lo segundo, pues, me refiero al PAS de asegurar el área, de avisar, pues, al centro de salud para que puedan venir y después atender a la niña. Y lo tercero, pues, es evaluar, porque la niña va a estar asustada, todos los niños van a estar alrededor, entonces yo tengo que tranquilizar a todos para que se pueda evaluar. Yo voy a evaluar primero, la niña está despierta, se pulso, se respiración, perfecto, entonces paso a tranquilizar, después paso a realizar mi procedimiento, en este caso del control de la epistaxis. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo primero es hacer la presión directa sobre la nariz, ¿no? Sobre las aletas de la nariz, digamos, si fue en los dos. Si es en el lado derecho, la derecha, si es en el lado izquierdo, el lado izquierdo. A la niña, por ejemplo, le voy a decir, vas a abrir tu boquita y vas a respirar, porque yo te voy a tapar la nariz. Los niños se van a asustar, la sangre, sí o sí se va a asustar, pero ustedes traten de tranquilizar y decir, la sangre va a salir, es normal, un vasito chiquitito, está sacando sangre, pero va a parar. Entonces se le explica con sus palabras, ¿no? Y se le tapa pues justamente esa zona donde está. Y respira por la boca. Si nosotros no decimos respira por la boca, va a estar, y peor, tapamos pues la nariz, se va a desesperar, se va a atorar y va a producir otro tipo de lesión. Entonces, ahí lo primero es respira por la boca, abre tu boquita, respira por ahí, voy a presionar para que no siga sangrando, ¿ok? ¿Cuántos minutos voy a presionar? 5 minutos. Y la cabeza, teniendo en cuenta que yo estoy presionando de la cabeza de la persona, de la niña en este caso, va a ir hacia adelante, ¿ok? Nunca hacia atrás, va a ir hacia adelante para así evitar la formación o la aspiración, digamos, de los coágulos hacia el sistema digestivo o el sistema respiratorio, que es mucho peor, ¿no? Antes, o casos he visto que los niños pues se cerraba la nariz y decía, mira arriba, y la cabeza hacia atrás. No, ojo, ojo, ojo. No se olviden sus audios, chicos, apaguen por favor sus audios. No se olviden siempre que esta cabecita tiene que ir hacia adelante, ¿ok? Comprimimos fosas nasales con la aleteo, las aletas de la nariz y ponemos la cabeza hacia adelante. La sangre quizás todavía va a seguir y la niña va a decir, estoy botando sangre, estoy vomitando sangre. No, no estoy vomitando sangre, sino que es la sangre que está bajando de la nariz, de tus fosas, y como tenemos unido justamente hasta nuestra boquita, pues va a botar la sangre. Escúpela, normal, bótala, no hay ningún problema. Tengo pues ahí una bolsita o tengo una gasa, tengo algo para limpiarla, perfecto, que ahí vaya a botar, no hay ningún problema.
No se olviden siempre de la bioseguridad, todos estos objetos, estos gasas o objetos que estamos empapando de sangre, botarlos con una bolsita, si es posible una bolsita, la común, y después en una bolsa roja, porque recordemos que las personas que limpian, pues ponen, digamos, todos los objetos y se pueden contaminar. Eso es lo primero que también les aconsejo, ¿ok? Entonces, mantenemos justamente esta posición, 5 minutos, cabeza hacia adelante. Podemos aplicar frío, una compresita fría, de repente el hielo o las compresas de gel que a veces tenemos frías en la parte del cuello, en la parte de debajo de la cabecita de atrás, para producir así que los vasos se cierren un poquito, ¿no? También se puede utilizar justamente, luego de esos 5 minutos vamos a ir aflojando lentamente, lentamente. No vamos a sacar nuestros dedos así rápido, sino lentamente para comprobar pues si sigue o no sigue sangrando. Si no ha cedido el sangrado, pues vamos a introducir un taponamiento que se va a dar con una gasa. Podemos poner la gasa con agua oxigenada. La verdad yo recomiendo con de repente con agua un poco fría, para así producir justamente la vasoconstricción en estos vasitos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es una gasita fina, lo voy a mojar, agua fría, y lo voy a colocar justamente ahí como un conito. Siempre no se olviden de dejar la parte pues de la gasa externa, la gasa que está hacia afuera de las fosas, una cantidad amplia, digamos, para poder sacarlo, para que sea fácil sacarlo, no se olviden. La cabeza sigue hacia adelante, no se olviden, ¿ok? Si la hemorragia, a pesar del taponamiento que estamos haciendo, no cesa, pues tenemos que sí o sí en ese tiempo que ya estamos realizando esto, ya ir pensando en llevarlo al centro de salud o que lleguen los servicios médicos para que puedan evaluar, ¿no? Otro caso, otro tema de la hemorragia pues, exteriorizada son las hemoptisis. Son dos tipos, ¿no? La hemoptisis, que es justamente la tos con sangre, y la hematemesis, que es el vómito con sangre. La hemoptisis es yo toso y expulso sangre. Toso. Propiamente es el toser. ¿Ok? Y eso es lo que quiero que diferencien del vómito. El vómito es vía digestiva, la hemoptisis es respiratorio. El vómito es como ustedes mismos lo han sentido, ¿no? Yo empiezo a arrojar todos mis alimentos o todo lo que tengo, en este caso la sangre, eh, intensamente. En cambio, la hemoptisis no. Yo toso y justamente estoy expulsando el esputo o la flema que le decimos en mi pañuelo, mi papel o en una bolsita, y veo que tiene pues rasgos rojos o que claramente pues es bastante rojo, ¿no? Es un rojo brillante, por lo que es arterial, está mezclado con el esputo, con la flema que le decimos. Las causas pueden ser múltiples, el tema respiratorio también puede ser un tema pues de traumatismo, de una hemorragia interna a veces, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar en las hemoptisis? Ojo, primero vamos a colocar a la persona, como vemos acá, el decúbito supino significa semisentada, acá está semisentada, colocamos algo atrás para producir pues el que no se asfixie justamente con la tos, con este sangrado. Controlamos siempre los signos vitales. Si es necesario realizar el RCP, pues si no tenemos pulso, no tenemos respiración, colocamos a la persona totalmente echada para realizarlo, ¿no? Si no, pues semisentada para mejorar el tema de la circulación y el tema de que no se complique. Siempre tenemos que tener cuidado también a la hora que la persona tose, protegernos, es parte de nuestro paz, no se olviden, ¿no? Y pues que sea atendida por el personal de salud. Se ha llevado o que llegue pues la ambulancia. A diferencia de la hematemesis, que es el vómito, es de parte del sistema digestivo, es una de las causas más graves digamos, más complicadas, digamos, a raíz de enfermedades digestivas, que pueden darse por las úlceras, las varices esofágicas, y son bastante, la verdad que suelen ser tan intensas que a veces producen pues un shock hipovolémico, es decir, baja tanto la sangre que producen una presión baja, taquicardia, se complican rápidamente. ¿No? ¿Cómo vamos a hacer en este tipo? Como es un poco más grave, la posición ya no va a ser igual, ¿no? ¿Por qué hicimos la posición justamente en la tos o en la hemoptisis semisentado? Por el tema de la asfixia, ¿verdad? Y el que no siga tosiendo y no se asfixia. Pero en este caso, en la hematemesis, como es mucha más cantidad, la persona va a estar echada porque el riesgo sanguíneo va a ser mucho menor.
porque va a ser tan intenso el botar esa sangre que puede producir el shock hipovolémico. Por eso tenemos que resolver justamente eso. Colocamos la persona echada, rodillas flexionadas, pues colocamos algo en medio justamente de las rodillas para flexionar y tener este ángulo y que sea mucho más fácil la circulación en este caso. Vamos a evitar también la aspiración colocando pues la cabecita de costado, ¿ok? Controlamos los signos vitales, nunca se olviden de eso, y la atención en el centro de salud. Muchas veces las hematemesis suelen terminar en una transfusión sanguínea. Estas son las diferencias y lo van a ver en su material académico. Lo que es hemoptisis, recuerden que es tos, hematemesis, vómito, ¿ok? Respiración, digestivo. Sangre roja, es una sangre un poco más oscura, hematemesis, porque viene con restos alimenticios, porque justamente sale a partir del estómago o atraviesa lo que es la pared del estómago y todo lo que tiene el ácido clorhídrico, pues lo toma un poco más oscuro. ¿Qué más? La hemoptisis, pues son varios episodios, estoy tosiendo todo el día. También la hematemesis a veces suele ser único, pero intenso, bastante. La hemoptisis no produce anemias, la hematemesis sí. He visto pacientes que han llegado hasta 3, 4 de hemoglobina. Y bueno, como es respiratorio, acá es digestivo, ¿y qué vamos a utilizar en la hemoptisis? Radiografía, y la hematemesis, pues no utilizamos radiografía de abdomen, más utilizamos lo que es la endoscopía, ¿no? Para ver el tema de las úlceras o las varices esofágicas que se suelen dar. ¿Ok? Vamos a ver alguna duda, pregunta que hayan tenido y lo que es casitos de repente que ustedes me puedan dar. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches con todos. Buenas noches. Conocí un caso de una situación así donde al ser diabético perdió una parte del pie ante la complicación y no atender a tiempo. Sí, Aniceto, lamentablemente la diabetes pues es una enfermedad que la complicación, en este caso será una amputación, digamos, por la enfermedad, ¿no? Y sí, la diabetes también es una enfermedad asesina, digamos, tal cual la hipertensión. Y que es muy importante saber qué antecedentes podemos tener, en este caso, para la curación de heridas o de las hemorragias. Por eso siempre les recomiendo sus controles, no esperen que están mal para ir al médico. Hagan sus controles ustedes mismos, ¿no? Ustedes ya tienen que saber qué enfermedades base tienen. Mi papá, mi mamá, mi abuela tuvo tal enfermedad, ok, yo puedo tenerla. Y tenerlo en cuenta siempre, ok. Sí, normalmente me decían que debía levantar la cabeza como sí, ven, antes se solía hacer eso y bueno, hubo muchos estudios, ¿no? Ustedes saben que la medicina es cambiante, cada vez va cambiando, se va actualizando, se va dando otros casos porque justamente se analizan estos casos y se vio que producía la asfixia, se vio que en lugar de solucionar, después llegar al hospital con otro caso, otra lesión, o de repente pues mucho peor, ¿no? Con alguna complicación y en lugar de mejorar, empeoraba. Entonces sí, o complicaciones a larga edad. Entonces yo quiero plantear, enseñarles este videito. Recuerden que los videos les voy a enseñar, solamente quiero que vean cómo hace, por ejemplo, el control de sangrado. Miren cómo coloca, por ejemplo, esta es una práctica, ¿no? Esta es una gasa, esta es para práctica, pero generalmente tenemos nuestras gasas un poco más pequeñas y obviamente utilizamos guantes, ¿ok? Acá está colocando justamente, puso la gasa o el apósito dentro y después está cubriendo. Miren cómo hace ese vendaje. Este es un objeto empilado, es un objeto que justamente habíamos visto el ejemplo del cuchillo, ¿no? O algo que lo pueda producir esta herida y por consiguiente una hemorragia. Miren cómo lo coloca justamente esta venda, ¿no? Para que no pueda producir el sangrado y también reduzcamos el tema de las infecciones. Fijamos, no se olviden, fijamos siempre estos objetos, ¿ok? Para controlar ese sangrado. Por ejemplo, en el caso de una fractura, ¿qué hago? Inmovilizo. No tengo mi férula, ¿no? Entonces un cartón. Si no hay cartón, pues bastantes revistas que formen algo duro y justamente inmovilizo y hago pues este vendaje. Miren cómo es este vendaje. Nunca es continuo, miren, es uno encima del otro y siempre dejando un espacio. Miren cómo lo va haciendo. ¿Ok? Este caso fue la cabeza. Miren cómo lo hace de la cabeza, colocando una gasa primero acá arriba y luego colocando pues justamente alrededor el vendaje. ¿Okay? Cuando se producen heridas en la cabeza por golpes, ¿cómo actuar?
por golpes. A ver, específica, hice la contusiones, se desmayó, produjo sangrado, hay que ver qué lesiones produjo. Lo primero, siempre no se olviden de evaluar, y es la evaluación primaria, es nuestra conciencia, pulso, respiración. Si recibió un golpe en la cabeza, un bate, digamos, ya se desmayó, pero si hay pulso y hay respiración, lo coloco de manera, voy a evaluar, ¿no? Si de repente hay una hemorragia por el oído, entonces ha habido fractura de base de cráneo. Si ha habido fractura de base de cráneo, ojo, entonces tengo que tener mucho cuidado con la movilización y colocar pues mis manitos alrededor del cuello para proteger. Eso es lo primero, y si es necesario hacer mi RCP, no hay pulso y una respiración agónica, una respiración que yo sé que va a dejar de respirar, como les había dicho, una respiración como ronquido, como burbujeo, entonces yo ya hago mi RCP. En el caso pues de otro tipo de traumatismos, hay una parte, una clase, creo que es la número 5, que doy sobre justamente los traumatismos craneoencefálicos, los traumatismos craneales o de cabeza y los cervicales, para ver qué es lo que cómo vamos a actuar en ese caso, ¿no? Son las más graves. Entonces vamos a ver el ejemplo o el caso de hoy, ¿ok? Vamos a ver uno de los casos. En este caso dice, un niño se cae en el recreo y se hace una herida en la rodilla. ¿Cómo actuarían? ¿Cómo lo curarían ustedes? Pues escriben, me hablan. Ah, ya, perdón, no lo había leído acá. Esto. Si sigue sangrando, se puede poner hielo en el cerebro cabeza. En la parte, si es el sangrado de la nariz, como les he dicho, en la parte de la nuca, sí lo podemos colocar la compresa de hielo. Nunca se olviden que no es directo, ¿ok? Buenas noches, ¿cómo tratamos una fractura compuesta? Las fracturas las tratamos en la próxima clase. Recuerden, para ver cómo vamos a inmovilizar. Cuando se produce una herida, desinfectarla. Ok, Cela, primero desinfectamos. Ok, nunca se olviden siempre de primero su paz. Ok, bueno, en el caso pues sea necesario, estamos en la calle, en este caso fue un recreo, ¿verdad? Pero siempre proteger, porque todos los niños se van a amontonar, todos los niños se van a decir, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces tienen que ustedes liderar su área, tienen que proteger su área. Entonces, lo que sí, desinfectamos, limpiamos. ¿Cómo limpiamos la herida? ¿De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? De adentro hacia afuera. Muy bien, muy bien. De adentro hacia afuera con agua o oxigenada. Si en mi botiquín tengo suerito y la iodopovidona, ¿lo utilizo o no lo utilizo? Sí. Perfecto. Y de repente no tengo, había mencionado a alguien ahí, ¿qué hago? ¿Qué utilizo? No tengo botiquín. ¿Cómo limpio esa herida? Agua jabonosa, jabón. Agua, jabón, está bien, muy bien. ¿Lo Con hago agua, directo profe. o lo coloco en la gasa? Directo, licenciado. La gasa, no se olviden. Con la gasa. Un antibacteriano y un vendaje limpio. También un vendaje después, exacto. Entonces primero hago mi limpieza con mi gasita de adentro hacia afuera, con los productos que yo tenga en la mano. Siempre su lavado de manos, nunca se olviden, eso fue una de las cosas primeras. Y de adentro después, hacia afuera. exacto, de adentro hacia afuera. Y en este caso no utilizar algodón, no solamente No, gasa nada más. ojo, el algodón no se utiliza en las heridas. ¿Por qué? Mayor probabilidad de infección por las partículas, ¿ok? Exactamente. Okay. Entonces, lo primero es nuestro tema de bioseguridad, el lavado de manos, nos colocamos guantes, lavamos y secamos la herida. Recuerden, miren, acá colocamos pues el suerito, de repente el desinfectante en la gasa y realizamos la limpieza de adentro hacia afuera, ¿ok? Si colocamos en este caso pues una gasita para cubrir, o de repente colocamos o lo llevamos al centro de salud para que le puedan colocar una crema, o en sí ya tengan el cuidado que el propio médico le indique, ¿no? No tienes gasa, no tienes apósito, una tela limpia, una toalla limpia, algo limpio tienes que tener para poder utilizarlo, ¿ok? Este es otro caso. En el aula comienza a sangrar, un alumno comienza a sangrar por la nariz. ¿Cómo actúan?
Presionamos el tabique. Ujú. Se le presiona la costal de la parte de la nariz por 5 Muy bien. minutos, esperando y que Perfecto. vea hacia abajo y que la cabeza hacia abajo, ¿no? Y posicionarlo en reposo, pero con la cabeza hacia abajo y presionar la nariz. Correcto. Además poner También compresa fría en la parte de la nuca Muy bien. para aliviar un poco ¿cómo se llama? O aliviar un poco las fosas nasales. Y O si decirle no, en al todo niño caso, que ponerlo respire por la un boca pequeño. también y se le pide que abra tranquilizarlo. la boca, ¿no? Para que pueda respirar. Si Exacto, ese persiste es el uno de los sangrado, puntos ponerle muy hielo, importantes. ¿verdad? Sí, Sí. no, sí. A ver, lo primero que me han dicho, sí, está muy bien, vamos a comprimir, vamos a decirle al niño, nunca se olviden de que respire por la boca. Si comprimimos se va a asustar, peor va a empezar a atorarse, ¿no? Entonces, respirar por la boca, abrir la boca para que pueda respirar. Si quiere escupir, una bolsita o algo que tengamos a la mano para que pueda justamente escupir. La cabeza hacia abajo, muy bien, el lleno en la parte de la nuca, recuerden, nunca directo. ¿Qué más? Si no, si sigue sangrando después de 5 minutos, ¿qué hago? Se hace ¿cómo se Bien. llama? Un cono con la gasa y un poco de agua oxigenada o agua fría y taponearlo. Pero Correcto. siempre queda una mecha de la gasa para poder sacarla y no dañar las fosas nasales. Correcto, correcto, muy bien. Colocamos pues nuestro taponamiento. Y eso es lo que debemos hacer, tranquilizar al niño, nunca se olviden, se asustan, se ponen mucho más nerviosos, Y en, lloran, to- los demás y en niños todo también. y en todo caso que si sigue sangrado, ya como se llama, mientras estamos haciendo el procedimiento y sigue sangrado, llamar, ¿cómo se llama? A los primeros, ¿cómo se llama? A un doctor o a alguien que pueda, ¿cómo se llama? Pueda atenderlo. Pero eso Correcto, mediante estamos en el mismo proceso. en nuestro paso. Mientras ya estamos, Sí. recuerden, ya ahí O avisamos llevarlo, ya. o Ahí llevarlo avisamos, directamente, que ha pasado exacto. el tiempo. Si de repente, pues, es más, si yo ya estoy adentro de mis 5 minutos, mejor yo les recomiendo ya llevarlo para que termine sus 5 minutos a la hora que llego, de repente ya lo estoy taponeando, ya el médico va a decir, bueno, ya hicieron sus primeros auxilios, ahora ya paso a evaluar, ¿no? Eso es lo más recomendable. Ya, el doctor ya puede hasta cauterizar, ¿no? El sangrado del motivo. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos, muy bien, Natalie, tú, está muy bien, correcto. Este es otro casito. A ver, es un caso un poco más largo. Vamos a ver sobre las hemorragias. Vamos a realizar la valoración, es decir, vamos a ver justamente estas víctimas en un accidente carretera, ¿ok? Se descubre una persona que presenta una hemorragia arterial. ¿Cómo es una hemorragia? Bueno, vamos a ver, una hemorragia arterial localizada en la pierna izquierda. La sangre, recuerden, la hemorragia arterial es profusa, es bastante, es intensa, muy exagerada. Entonces, ¿cómo diferencio la hemorragia arterial, de la venosa? ¿Cuáles son las principales características que lo diferencian? Por el color. El primero, La ¿cómo hemorragia se llama? La arterial es abundancia de sangre y el color. sale El color, el brillo de la sangre y la cantidad. El chisguetón, es un rojo brillante y sale como chiclete. para que no siga sangrando en la pierna. Correcto, correcto. Se pelean, o sea, muy bien, está bien. Correcto, es el rojo brillante, el chisguetón, la intensidad, cómo sale exactamente. La arterial es mucho. ¿Cuál es más grave, la arterial o la venosa? La arterial. Muy bien, muy bien. En este caso quizás le tocó pues la femoral, ¿no? Es lo que podemos pensar, por eso es que se da una hemorragia arterial. Ahora acá menciona, ¿cuál es el punto de presión idóneo en este caso? ¿Qué es lo primero que voy a presionar? Justamente sobre la herida, ¿verdad? La arteria femoral. Arteria Herida. femoral. Presión directa también. Muy bien, mi presión directa, si hay una presión directa, después, ¿qué hago? Mi elevación de Elevación miembro, de la ¿verdad? pierna. Miembro. Y mira, si persiste el sangrado, hago mi presión indirecta o presión arterial. ¿En dónde lo haría? Arteria femoral. La arteria femoral. Muy Arteria bien. femoral. Ya, muy bien, que es la arteria principal que puede estar irrigando justamente esta pierna. Si digamos que la hemorragia se dio en una parte, en el tobillo, ¿dónde podría ser mejor mi presión? Arteria poplitea. Muy bien, exacto, es ubicar rápidamente la arteria que está irrigando, la principal. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver,
¿cuál sería, cómo van a actuar ustedes ahora en este caso? ¿Vieron a esta persona? Justamente es un señor que vemos que está acá salió disparado y está con una hemorragia. No pensemos ahorita en fracturas, porque todavía no estamos viendo, ¿okay? Pensemos que simplemente tiene una hemorragia, se cortó simplemente la pierna y está sangrando. ¿Qué hago? Primero el PAS, Ya, obvio. nuestro PAS. Ajá, porque estamos en la Segundo, carretera. Si está respirando, si está consciente, sus pulsos, Los signos vitales. respiración. Perfecto, mi evaluación primaria. ¿Qué más? Identificar la magnitud de la herida. Ya, las características, ¿se acuerdan? Profundidad, la localización, bueno, la localización ya la tenemos, extensión, y todas esas cositas. Entonces, vamos a ver la magnitud, perfecto. ¿Qué hago ahora? ¿Qué más hago? Estoy viéndola ya la persona, el señor está desangrándose en la pierna, ¿qué hago? Trato de, ¿cómo se llama? Hacer la presión, ¿cómo se llama? Femoral. Que mantenga una Presión directa y si no, y si persiste, hacer torniquete. Ok, perfecto. Torniquete, recuerden, es lo último, ¿ah? Es lo último, es la última opción que Persiste, tengamos. por eso digo si persiste. Ajá, mi presión directa, mi elevación de miembro, presión arterial, Presión femoral, arterial. exacto, y al final, pues, mi torniquete si es que de repente, pues, persistía el sangrado. Ahora, si en este caso hacer el torniquete, exacto. Este tipo, por ejemplo, en este tipo de casos vamos a tener en cuenta también el tipo de traslado. Esto lo he puesto de una manera, pues, rápida, pero en sí vamos a ver el tipo de traslado después en otra clase, cómo vamos a trasladar a una persona que está en un auto. Por ejemplo, digamos que esta persona sí estaba en el carro, ¿no? Miren cómo utilizamos siempre, y eso desde el inicio les he dicho, cuidar la cabeza y la nuca, ¿verdad? No movilizar el cuello. Exacto, miren cómo acá lo mantiene la cabeza, como que lo está abrazando, pero la cabeza siempre inmovilizando. Digamos que yo no tengo ahí un collarín, ¿cómo voy a ubicar un collarín? Es más, no tengo ni siquiera algo para poder hacer un collarín, entonces tengo que utilizar mi mano, exacto, mi mano, y trasladarlo, ¿no? La maniobra de Raute que le decimos es otro tipo de maniobra en el caso de que no haya un tipo de lesión cervical, ¿no? Que es un arrastre, digamos, el carro de repente cayó y yo tengo que auxiliar a esta persona porque no sé si se va a incendiar o va a explotar el carro, entonces tengo que sacarla sí o sí, pues, ¿no? Y después para hacer nuestra maniobra. Esta es la de Rautec, justamente la que utilizan más los bomberos, ¿no? Cuando van a hacer el auxilio justamente en la carretera. ¿Okay? Nosotros ya, digamos que la persona ya controlé, sus signos vitales están, digamos que hay pulso de respiración, no se olviden siempre de colocar posición lateral de seguridad, pero siempre teniendo en cuenta la protección de la cabeza y del cuello, ¿okay? Nunca se olviden de eso. Si está en shock, digamos, ¿se acuerdan que hacíamos en el tema de que es mucho el sangrado? Colocar las piernitas hacia arriba para poder tener una mejor irrigación. Si colocamos, por ejemplo, un objeto acá al final de los pies o el objeto en medio de las piernas, porque acá de repente tuvo pues la hemorragia y también tengo que inmovilizarlo, ¿no? La inmovilización podemos hacerlo con un cartón, de repente ahí en la carretera tenemos una madera o algo de un árbol, algo lo arrancamos y decimos a la persona que nos esté acompañado que nos alcance para también colocarlo, ¿verdad? No se olviden de eso. Entonces, las hemorragias, no se olviden, nuestra presión directa, elevación del miembro, nuestra presión arterial, en este caso fue justamente la femoral, ¿no? Mire, por ejemplo, acá está haciendo la presión directa, ya le puso el vendaje, perdón, y nuestra elevación del miembro, justamente. El torniquete que se utilizó en el caso último, no se olviden que es la última pausa, digamos, el último procedimiento que podríamos usar, ¿ok? Edith, ¿qué es el PAS? Al chico, respondan, ¿qué es el PAS? ¿Qué significa PAS? ¿Se acuerdan? Yo creo que todos lo... Proteger, prevenir, avisar, seguridad, socorrer. avisar. Proteger, avisar y socorrer. a la persona. Exacto. Es uno de los principios de primeros auxilios que tenemos que utilizar desde el inicio. El proteger nuestra zona, protegernos a nosotros, proteger a la víctima, avisar a los servicios médicos y el socorrer, que vamos a ver nuestra evaluación primaria, signos vitales,
RCP si es necesario, y pues la evaluación secundaria que estamos viendo hoy día, dos de las lesiones que justamente son heridas y hemorragias. Próxima vamos a ver quemaduras, vamos a ver fracturas, vamos a ver luxaciones, vamos a ver qué más, temas, por ejemplo, de alteración de la conciencia, convulsiones, vamos a ver vendajes también. Los vendajes que lo voy a dar justamente con el tema de las fracturas para que tomen en cuenta. ¿Qué más vamos a ver de otro tipo de lesiones? Si hay insolación, etcétera. Vamos a ver todo lo que se puede producir, pues, de una manera súbita, digamos, de una manera, pues, en el instante, o puedo encontrar a alguien en la calle, en mercado, trabajo, casa, y yo tengo que auxiliar. No se olviden de eso, ¿ok? ¿En una herida se echa oxigenada o no? Recuerden que no se echa directamente, sino a mi gasita, me hago oxigenada y hago mis toques de adentro hacia afuera. ¿Okay? He visto que en muchos casos, hasta en mi casa, la oxigenada le echan todo el agua ahí, le echan todo el frasquito chiquito a la herida. Y dicen, está saliendo burbujitas, entonces se están matando a las bacterias. No, estimados, sino que es una reacción normal del mismo agua oxigenada, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es nuestros toques, porque a veces también suele arder las heriditas, los raspones, como les mencioné, son las que tienen mayor probabilidad de infección. Entonces, hay que limpiarlas siempre, ¿no? De adentro hacia afuera. Nunca se olviden de eso, ¿ok? Y recuerdan la primera clase que vimos esto, justamente de repente para que digamos, te pongamos al día de lo que era el PAS, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, mantener nuestra calma, evitar las aglomeraciones, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Que les había dicho en el colegio, se amontonan, ¿verdad? Todos. Vamos a ver casos, por ejemplo, de un niño que la próxima clase de atragantamiento, las maniobras de Heimlich, cómo lo vamos a hacer, y los niños, ¿no? Exacto. Tenemos que liderar a nuestro grupo o liderar donde estamos, saber imponerse, no mover al afectado, porque pues muchas veces suele tener lesiones cervicales, pero si tenemos que mover para protegerlo, ojo prima el mover para protegerlo, ¿ok? Examinar, recuerden su evaluación primaria, cubrir con ropa también o poner algo abajo entre el suelo y la persona, nunca dar comida, bebida, medicamentos, porque podemos producir peor un atragantamiento. ¿Okay? Si doctor, una consulta. Inconsciente, respira, su posición lateral de seguridad. Ahorita, para dar el resumen, no se olviden de su paz, proteger, avisar, socorrer. Ya vimos nuestra evaluación primaria, nuestra RCP. Ahora estamos en nuestra evaluación secundaria y hemos empezado con lo que son hemorragias y heridas. Después vamos a seguir con quemaduras, fracturas, intoxicaciones, que también justamente lo vamos a ver, convulsiones. ¿Okay? Después vamos a ver todas estas lesiones. Entonces, hasta ahora estamos ya casi en la mitad, por así decirlo, ¿no? De nuestra clase. Perfecto. Ahora sí, Ayarit, por eso ahí te estamos dando la base, para que puedas ver. Veamos, ¿qué me estabas diciendo? Coméntame. Doctora, ¿qué tal? La Diego. Doctor, una consulta, o sea, es algo, en el tema de socorristas, o sea, ¿no? De brigadistas o primeros auxilios, estábamos haciendo una capacitación y justamente el que lo estaba haciendo capacitación en mi trabajo, ¿no? En el tema de sismos, y como yo trabajo en un almacén, el almacén tiene puros racks, ¿no? Que ponen mercaderías en alturas. Yo le hice una pregunta y me hizo una respuesta que yo no lo puedo creer. O sea, no lo veo mal, o sea, porque un rescatista o socorrista creo que es la que tiene que brindar el apoyo a las personas. Pero si está en shock o si ya se han golpeado, lesionados, tenemos que nosotros salvaguardarlo y sacarlo del punto el punto crítico, que se puede, ¿no?, accidentar o se puede empeorar en el momento. Exacto. Yo justamente lo digo, ¿qué pasaría si justamente casi un poco al centro del almacén, el chico sale corriendo por el pánico, se tropieza, se cae? Yo como socorrista lo veo, lo visualizo. Yo tengo que ir, verlo y sacarle de ese sitio, porque lo puede caer muchas cosas, lo digo. Y justamente el brigadista que me comentó dijo, no, tú tienes que dejar pasar el sismo para poder nosotros ir hasta allá y poder socorrerlo. Pero entonces, ¿qué función tiene el socorrista o el brigadista
si esa es su función, ¿Ya? es salvaguardar a las personas. Sí. Hay Ok. posiciones, como yo justamente digo, hay posiciones que lo podemos llevar a las personas jalando o ¿cómo se llama? O ponerlas a nuestra espalda Ujú. y llevarlo hacia Ya, afuera. te respondo, Diego. Ya. Eh, por ejemplo, también veo el tema de las brigadas de mi empresa y lo que vemos es, en un sismo, lo primero es que tú te tienes que proteger y proteger a tu gente, ¿verdad? Y como brigadista, pues tienes que tener en cuenta justamente es proteger. Si yo regreso en medio del sismo, voy a tener dos víctimas, que eres tú como brigadista y es la persona o el trabajador que justamente se cayó. Entonces, no, por eso es que uno de los principios justamente de los brigadistas es no voy a poner en riesgo mi vida pues para salvar a otra porque también voy a comprometer y voy a ser dos víctimas. Y va a ser otro brigadista o de repente no hay otro brigadista justamente en ese momento del sismo. Hay otras personas que tienen conocimientos básicos pero no son los brigadistas. ¿Cómo va a venir esa otra persona después del sismo a socorrer a esas dos personas? Ujú. O sea, tiene que ponerte justamente yo siempre digo, piensen, y está bien tu suposición, ¿no? Se cayó, pero ya lo vi, pero está el sismo, o sea, yo no voy a regresar porque no estoy poniendo en práctica mi paz, no estoy Sí. protegiendo. Entonces, no puedes regresar, ¿no? Y yo sé que está el tema de humanitario, pero tengo que proteger. Les comento, por ejemplo, ¿no? Yo, la empresa donde trabajo es eléctrica. Entonces, también me comentaron el tema que un chico subió y justamente pues eh, digamos que no era de la empresa de electricidad, sino de los teléfonos o cables, etcétera, y tocó el cable de electricidad. Se electrocutó, justamente pasaban por ahí y todos pues decían, ¿no? Pero tienes que ayudarlo, pero, a ver, prima, sí soy socorrista, pero no de esa empresa, sino de la otra empresa. Otro, el área, pues sí, ya corté la electricidad, no era mi empleado, pero corté la electricidad porque justamente se electrocutó y se quedó desmayado ahí arriba en la canastilla. No sé si han visto esas canastillas, ¿no? Que van hacia los postes. Entonces, como que prima, mi sentido humanitario, mi sentido normativo de mi empresa, mi sentido de brigadista, ¿qué hago ahí, no? Como que tendrían que ponerse, pues, en todas las situaciones que yo les digo, tienen que pensar primero su paz, su seguridad. En el caso tuyo, como te menciono, es proteger mi área y proteger tanto a ti como a la persona. Si yo regreso, puedo empeorar la situación. En este caso que te mencionaba, tenía que proteger también a la persona cortando la electricidad, tenía que proteger también a mí mismo porque puedo subir y de repente pues tengo que tener conocimientos cómo manejar y movilizar a esa persona. Entonces son muchas cositas que ustedes tienen que manejar y yo les recomiendo en empresas aparte del tema humanitario, el tema de paz y el tema normativo, ¿no? Que son dos cositas que tienen que ir de la mano y ustedes mismos tienen que sacar sus conclusiones. Nunca se olviden de eso, ¿ok? Una cápita también, doctora, que a veces en el momento de aplicarle el primer auxilio es preferible, si nos vemos capaces de atender a un paciente que está a veces moribundo, mejor no tocarlo, porque a veces por una negligencia de un desconocimiento o de un nerviosismo, porque no están preparados, no estamos preparados todavía, es preferible decir, ¿no? Si hay otra persona, un médico al costado, si uno no se ve capaz, pero no Claro, porque yo ya estoy aprendiendo esto, voy a aplicar y lo voy a salvar. No siempre sucede. A veces la normativa que usted dice se voltea hacia la persona del socorrista y después puede ser hasta enjuiciado, porque aplicó mal el sistema que tenía que hacer, ¿no? En su momento. Hay que tener mucha precaución y tranquilizarnos cuando vayamos a tomar a un paciente con mucha seriedad, con mucho conocimiento y tranquilidad. Esa es mi aportación, porque lo he vivido en muchos momentos y eso es lo que yo digo por mi experiencia. Gracias. sí, exacto, señor Cotilde. Exacto, sí. Hay que tener en cuenta que ustedes ahorita les estoy dando la teoría y les estoy pidiendo que hagan su práctica en casa, que hagan el tema de medirse el pulso. Les pongo imágenes que son quizás un poquito más fuertes porque quiero que vean cómo es la realidad.
¿no? Muchos me dicen, doctora, pero pone esas imágenes de esas heridas, ay, qué feo. Sí, le digo, es una imagen, pero en el momento cuando tú lo estás viendo, ahí no puedes decir, ay, qué feo, me desmayo. No, tienes que actuar. Ahora, sí, como dice, ¿no? En el momento, pues, somos humanos, ¿no? Y se pone peor, más nerviosos. Lo básico, entonces, pongo en posición lateral o hago mi medición de signos vitales. Recuerden su paz, voy avisando. Si yo no puedo actuar, entonces aviso y de repente la persona que está al teléfono es médico, enfermera, persona de salud y le va a decir, señora, mire su pulso, yo sí sé, entonces va a decir, pulso carotídeo, ok, ¿tiene pulso? Sí, ¿está respirando? De ser que ve, sí está respirando, pero respira raro, bueno, entonces va a dejar respirar. Si puedo hacer mi RCP, perfecto, lo hago, ok. Si no, la persona que está al otro lado del teléfono le va a decir también, aparte como ya les estoy dando los conocimientos y quiero que ustedes lo practiquen, la práctica hace al maestro, como se dice, entonces la persona también le va a decir, la persona de salud por teléfono, señor, señora, empieza a hacer esto, entonces ya ustedes, ese tiempo va a ayudar hasta que llegue el personal de salud, justamente para poder seguir con el manejo avanzado ya por ellos, ¿no? Eso es lo bueno de los primeros auxilios, que ustedes ganan tiempo. Y recuerden el cuadrito que les di en la primera clase, lo primero es, mientras más actuamos, más rápido actuamos, el nivel de supervivencia es mayor. Entonces, traten de tranquilizarse y van a tener que ver estas imágenes, van a tener que vivirlas. Yo les pongo ejemplos de casa, generalmente, ¿no? Pensando ustedes en sus hijos, en sus padres, en las personas adultas mayores o en el trabajo. En el trabajo, pues como Diego tiene el tema de los brigadistas y es un tema muy interesante tratar de actualizarlos, de estar siempre con lo último, saber qué hacer en una hemorragia y hacer siempre sus simulacros, ¿no? Es más, yo les digo, hasta en la casa hagan sus simulacros, no de sismo, me refiero, por ejemplo, vamos a simular de que se desmayó alguien o que tuvo un infarto, ¿qué hago en ese momento? La práctica es lo mejor, más que una teoría, más que otra cosa, es la práctica les va a ayudar en mucho, la verdad. ¿Okay? La serenidad también, doctora, es muy importante en ese momento porque tenemos que manejar salud mental, porque somos también apoyo psicosocial. Eso, la tranquilidad nos va a dar mucha seguridad de hacer lo que tenemos que hacer. Esa tranquilidad que debemos manejar cada uno de los que estamos escuchando, toda su ponencia. Es muy importante la tranquilidad en el momento. Correcto, sí, tienen que estar, pues, por eso es que les repito, les pongo estas imágenes para que ustedes ya ganen un poquito más de cancha, digamos, en no asustarse y de no tener este temor, sino tranquilizarse, ¿no? Y es difícil, yo sé, en muchos casos es muy difícil y todo el mundo va a decir, no, es que no puedo, veo la herida, veo la sangre, ya me desmayé. Sí, lo he visto, y entonces yo sé que a veces en el momento va a primar... Una vida que se nos va, y que tenemos que salvarlo. En el momento va a primar la ayuda, y he visto personas que me han ayudado en ese momento, y mire que gracias a Dios tenían conocimientos, personas que ni siquiera yo pensé que tenían conocimientos y me ayudaban. Pero sí es muy bueno que todos tengan estos conocimientos. Bueno, chicos, bueno, chicas, señores, muchas gracias por su atención. Ya los dejo entonces para que sigan, creo, con la información que ya les dan acá de ITEC. La próxima clase estamos viendo otros casitos más y recuerden siempre sus casos, ¿no? Sus casos que a veces me presentan, así como me escriben. No se olviden, escriban sus casos o me dicen también, levanten así sus manos para poder saber a quién me va preguntando. Lo bueno es que ustedes participan, ¿no? Cada rato los veo que activan su micrófono y están uno y el otro y están peleando por hablar, perdón. Muchas gracias. Entonces, chicos, chicas, todos los dejo entonces con ITEC para que continúen.